Hola, mi nombre es René Hernández y vengo a ofrecerles la charla La física y la ciencia. Primero que nada quiero agradecer a la directora Yasmina López por la invitación a esta charla. Lamento que la situación no haya podido ser en directo, pero bueno, ya al final les dejaré un enlace para que puedan escribirme al correo electrónico en caso de que tengan alguna duda. Bueno, sin más vamos a empezar. Vamos a empezar con la palabra física. Esto es curioso porque cuando yo estudiaba, o incluso una vez ya graduado y demás, cuando te preguntan a qué te dedicas, pues uno dice física o soy físico y la gente suele tener diferentes reacciones, ¿no? Una de las más populares es que no, yo de eso no entiendo nada. Para mí soy más de letras. U otros te dicen, bueno, es que tú debes ser muy inteligente porque esos son un montón de números y un montón de fórmulas que nadie entiende, ¿no? Y las menos, pero que también suelen suceder, es que se crea un silencio incómodo. Y bueno, generalmente también viene acompañado de ciertos tópicos, ¿no? Entonces cuando uno habla de física, pues suele aparecer este personaje, ¿no? Lo vemos aquí en la pantalla. Es Albert Einstein, como ya todos lo sabrán, pero es como que el prototipo de científico, ¿no? Cuando tú dices que eres un científico, pues se imaginan a esta persona o los típicos pelos alborotados, el cabello todo alborotado, ¿no? Entonces piensan que es un científico. Entonces tú dices, soy físico, soy un científico, y nos dicen que, bueno, nos parecemos o nos deberíamos parecer a esta persona. Otra de las cosas, como habíamos dicho, pues suelen ser estos mares de números, ¿no? En el momento en el que ya no aparecen tantos números, sino que aparecen un montón de letras, pues la gente se empieza ya como a asustar, ¿no? Entonces dicen, no, esto no es de Dios. Entonces no se quieren meter con nada que tenga que ver con la física o que tenga que involucrar tantos números o cuentas. Bueno, otra de las cosas que están como ustedes, ¿no? Que recientemente tienen estudios en física, en el bachillerato o en la secundaria, bueno, pues entonces la asocian más a sus clases de física, ¿no? Al típico leyes de Newton. En este caso vemos también aquí que hay un bloque con rozamiento, con fuerzas, ¿no? Entonces tienen la idea de que la física pues es eso. Y bueno, afortunadamente ustedes ya pertenecen a una generación en la cual la divulgación ha sido más extendida en series como por ejemplo The Big Bang Theory, ¿no? Entonces gracias a esta serie pues la física ha tenido como más auge o más distribución, más difusión, y entonces ya esta serie plantea un poco más de lo que hace realmente un físico, a lo que se dedica un físico. Entonces esto nos ha ayudado bastante a difundir la ciencia como tal, ¿no? Que no todos son números, sino que somos personas como cualquier otra, ¿no? Entonces vamos a empezar con un extremo de nuestro universo, que serían entonces las cosas más pequeñas, ¿no? Si te fijas, tenemos aquí un diagrama, una gráfica. De un lado tenemos el tamaño, que son en metros, y por otro lado tenemos el tiempo, que son en segundos, ¿no? Si te fijan, tenemos aquí a los átomos, ¿no? Que son 10 a la menos 10 metros o 10 a la menos 10 segundos. Esta parte, todo lo que sucede del átomo hacia abajo, pues se considera como física cuántica. Y es aquí donde ocurren ciertas cosas que son un poco difíciles de comprender, ¿no? No estamos acostumbrados a ver ciertas cosas o a asumir que van a pasar ciertas cosas, y aquí ocurren ciertos fenómenos, ¿no? Uno de aquellos puede ser la superposición de estados, ¿no? Que quiere decir que hay partículas, o las partículas se comportan como dos cosas al mismo tiempo. Todo esto se basa en los números. Todos esos números y cálculos que ves que se hacen, bueno, pues tienen que ver con la física cuántica. Y aquí, bueno, se trata más de interpretar resultados. Entonces, por ejemplo, ustedes ya tendrían que haber visto lo que es un vector, ¿no? O sea, lo que es aceleración, velocidad, distancia, desplazamiento. Entonces aquí dice, me pidió tiempo y distancia. Bueno, creo que trata de calcular la velocidad. Bueno, pues la velocidad, como ustedes saben, es un vector. Tiene magnitud, tiene dirección y sentido. Entonces, cuando se trata de una velocidad, lo que nosotros hacemos es interpretar los resultados. Entonces, si en mis cuentas me dio una velocidad positiva, pues quiere decir que el objeto se está alejando.
Pero ¿qué pasa si tengo un signo negativo? Si la velocidad me da negativa, pues quiere decir que el objeto está retrocediendo, ¿no? O sea, se está dirigiendo en dirección contraria. Pues lo mismo pasa con el desplazamiento. Un desplazamiento positivo indicaría que me estoy alejando desde el origen, desde el punto de referencia me estoy alejando. Y un desplazamiento negativo pues implicaría precisamente que el objeto está por debajo del origen, es decir, está en el sentido opuesto al objeto que está avanzando. Bueno, pero ¿qué sucede en el caso del tiempo? El tiempo no es un vector, sino que es una magnitud escalar. Entonces, si yo hago unas cuentas y me sale un tiempo positivo, pues quiere decir que después de determinado tiempo es como se encuentra el objeto o lo que yo estoy analizando. Pero si me sale un tiempo negativo, pues implicaría regresar en el tiempo. Y esto, pues desde nuestro mundo macroscópico como tal, es prácticamente imposible, ¿no? O sea, no podemos regresar en el tiempo. O sea, un tiempo negativo en nuestros resultados de nuestras operaciones, pues nos indicaría que hay un retroceso en el tiempo, cosa que no es posible. Pero cuánticamente sí que puede ser, ¿no? Hay estudios que se están realizando donde pues tratan de explicar que puede existir esto de regresar o de viajar en el tiempo. Entonces la parte cuántica trata precisamente de estas cosas que no podemos nosotros imaginar tal cual, ¿no? O sea, matemáticamente tiene sentido, o sea, todos los signos que salgan ahí o los números o las cantidades tienen una cierta interpretación que tiene sentido, pero para nosotros que no estamos acostumbrados a eso, pues nos puede costar un poco más de trabajo, ¿no? Las subpartículas atómicas, por ejemplo, tienen algo que se llama spin, que simplemente es el sentido del giro. Entonces puedes girar hacia la derecha, puedes girar hacia la izquierda, pero no puedes girar a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Pues las partículas sí que lo hacen, ¿no? Entonces es donde se crean estas dudas. Entonces hablar de física cuántica pues es un poco complicado porque tenemos que tener ciertos conocimientos de base, ¿no? Y saber interpretar los resultados. Bueno, otro de los efectos cuánticos que nos cuesta un poco entender es algo que se llama el efecto túnel, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una partícula, esta parte blanca que vemos es una barrera de potencial. Bueno, pues analógicamente vamos a pensar como si fuera que yo tengo una pelota y tengo una pared. Entonces lo que yo hago con la pelota es lanzarla, rebota y la vuelvo a cachar, ¿no? La lanzo, la atrapo, la lanzo, la vuelvo a atrapar. Pero ¿qué pasa? Que una de esas veces en que la lanzo, la pelota ya no está. ¿Qué quiere decir? Que ha atravesado la pared. Pues eso es lo que se refiere con el efecto túnel. Entonces nosotros físicamente en nuestro espacio macroscópico pues no estamos acostumbrados a que estas cosas sucedan. Pero sí que en el mundo cuántico suceden muy a menudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el efecto túnel tiene que ver con, por ejemplo, que se produzcan las fusiones en el Sol y pues entonces se produzcan estos rayos y que nosotros podamos vivir, ¿no? O sea, que tengamos este calor que viene o proveniente del Sol y nos ayuda precisamente a que salga vida aquí en la Tierra. Hay cosas que escapan de nuestro entendimiento, pero en el mundo cuántico sí que tienen una explicación. Pues ahora vamos a ver el otro extremo, ¿no? Si vemos las cosas muy pequeñas, ahora vamos a ver las cosas demasiado grandes, ¿no? En el caso de la galaxia pues serían a nivel planetario, a nivel galaxias, a nivel universo. En este caso, las cosas son de un tamaño tan grande que también nos cuesta trabajo imaginarnos cómo es que son. Tenemos instrumentos que nos ayudan a medir las características de estos objetos, pero para una persona de a pie, pues a veces nos cuesta mucho trabajo entender esto, ¿no? Y volviendo precisamente a lo de distancia, velocidad y tiempo, bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que es un año luz. Como ustedes saben, un año luz no es una medida de tiempo, es una medida de distancia. ¿Y a qué se refiere un año luz? Un año luz se refiere a la distancia que recorre la luz viajando a su velocidad, que es de 300.000 kilómetros por segundo, durante todo un año. Es decir, la luz
viajando a esa velocidad, tiene que recorrer una distancia durante un año. Bueno, pues lo podemos calcular. Sabemos que la distancia es velocidad por tiempo. Entonces tenemos la distancia, que sería el año luz, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundo, por 86.400 segundos, que tiene un día, por los 365 días que dura un año. Y eso nos da una cantidad bastante grande, ¿no? En este caso serían 9 millones de kilómetros. O sea, una distancia que nos cuesta trabajo imaginar y describir. Porque algo tan grande a veces escapa de nuestro entendimiento. O sea, podemos decir que es grande, pero no llegamos a imaginar qué tan grande puede ser. De hecho, el sistema solar, como lo conocemos, que pintamos el sol, unas elipses y vamos colocando los planetas, eso está bien para darnos una idea de cómo es, pero no está a escala. Si estuviera a escala, pues tendríamos una pelotilla, una canica, por ejemplo, que es el Sol, y no sé, súper lejos tendríamos ya el primer planeta, ¿no? Tendríamos Venus. E incluso hay modelos donde podemos examinar que realmente no está a escala, o sea que tener esa, por así decirlo, fotografía del sistema solar con todos los planetas así, tal cual alineados y que se vean todos juntos, es casi imposible, ¿no? Tendríamos que estar muy lejos para poder lograr eso. Entonces, los modelos que nosotros tenemos nos sirven bien para representarlo, pero realmente no reflejan la realidad de cómo es que sería si es que estuviese dibujado a escala. Bueno, como vimos, los años luz es una distancia muy grande y por poner ejemplos, pues tenemos aquí unas ciertas medidas en años luz, ¿no? Tenemos que el Sol se encuentra a 8.3 minutos luz. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el Sol en algún momento desapareciera, pues el último fotón, el último rayo de luz que partió desde el Sol y que llegase a la Tierra le tomaría 8 minutos llegar a la Tierra. Es decir, nos daríamos cuenta 8 minutos después. O sea, no es tan inmediato. O sea, aunque la luz viaja súper rápido, tardaría 8 minutos en llegar desde el Sol hacia la Tierra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otros objetos que también están súper lejos, ¿no? Próxima Centauri es la estrella más cercana que conocemos. Está a 4.3 años luz. Es decir, si nosotros pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, nos tomaría 4.3 años llegar hasta donde está esta estrella. Entonces, pues dices, bueno, 4.3 años pues está cerca. Pero o sea, tienes que pensar que tendríamos que viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. O sea, un segundo y avanzar 300.000 kilómetros. Eso, físicamente, desde donde estamos nosotros, o macroscópicamente como estamos nosotros, sería o es prácticamente imposible, ¿no? Tendríamos que tener ciertas condiciones. Luego ya entraría la teoría de la relatividad de Einstein, donde nos diría, bueno, que la masa que tenemos tendría que ser menor para convertirse en energía, etc., ¿no? Entonces así tenemos varios ejemplos, ¿no? Esta imagen la obtuvimos de la NASA y nos dice, bueno, que la estrella polar, aquella que siguen los marineros, o seguían los marineros, pues está a 320 años luz. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, está a 25.000 años luz, ¿no? Si te fijas, cada vez son más y más grandes las distancias, ¿no? La galaxia de Andrómeda está a 2.5 millones de años luz. Y bueno, el objeto más lejano que conocemos está a 13.400 millones de años luz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que efectivamente cuando dicen que vemos al cielo y vemos las estrellas, estamos viendo al pasado. ¿Por qué? Porque la luz que estamos recibiendo nosotros de esas estrellas ha salido de esa estrella hace millones de años, o en el mejor de los casos hace 4.3 años, ¿no? Entonces, una persona, si tuviésemos nosotros un telescopio súper potente, imaginemos por un momento, y yo apuntara al centro de la galaxia y viera ahí a un planeta, pues yo vería ese planeta como era hace 25.000 años. Entonces por eso se dice que nosotros estamos viendo el pasado. Cuando miramos al cielo, miramos el pasado, porque la luz que salió de esas estrellas, de esos planetas, les ha tomado un cierto tiempo llegar hasta nosotros. Pero bueno,
¿Qué sucede entre medio? Entre medio es donde nosotros vivimos, exactamente es el mundo macroscópico que nosotros conocemos y es aquí donde ocurre todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Nuestro alrededor, nuestro día a día ocurre en una región intermedia, o sea, no estamos ni en el mundo cuántico ni en el mundo de macroscópico tan grande que tenga que ver con planetas o distancias enormes o tiempos enormes, ¿no? Estamos en una zona en la cual todo ocurre para nosotros, sería en la parte del centro. Todos esos fenómenos físicos nosotros los estudiaríamos. Y bueno, aquí podemos dar respuesta a ciertas cuestiones como el por qué se produce el viento o cómo es que se produce el viento, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, bueno, a esas alturas ustedes ya tendrían que estar viendo temas referentes al calor, la temperatura, la densidad. Y bueno, esos conceptos que ustedes están viendo nos ayudan a explicar cómo es que se forma el viento, de dónde viene el viento, ¿no? Entonces, lo primero, pues tenemos una fuente de calor. Aquí tenemos el Sol como número 1, ¿no? Entonces sabemos que el Sol va a empezar a calentar la Tierra. Pero ¿qué sucede? Que la Tierra tiene una cierta orografía, ¿no? Es decir, hay montañas, hay valles, ¿no? Incluso en la atmósfera hay nubes, ¿no? Que impiden que el Sol llegue uniformemente a toda la superficie del planeta. Entonces esto sucede como cuando vuelves del colegio y le dices a tu mamá, bueno, ay, mamá, es que el día estuvo precioso, hubo mucho sol y tal, ¿no? Y te dice, no, pues aquí estuvo nublado. O sea, siendo la misma zona relativamente, hay partes en las que hay sol y partes en las que hay sombra o las que está nublado. Bueno, eso crea diferencias de temperatura. La parte que está más expuesta al sol, pues se calienta más que la parte que está con sombra, ¿no? Ya sea por una montaña o por una nube. Pues entonces estas diferencias de temperatura crean lo que se llaman estas bolsas de aire, ¿no? En una parte unas bolsas de aire caliente y en la otra tendríamos las bolsas de aire frío. Y sabemos que cuando un fluido se calienta, en este caso el aire es un fluido, el aire se calienta, bueno, las partículas se empiezan a agitar más, se empiezan a separar, se vuelven menos densas y entonces eso hace que tiendan a ir hacia arriba. ¿Y qué pasa? Que cuando las bolsas de aire suben, pues las bolsas de aire frío tienden a ocupar ese espacio que dejan libre, ¿no? Entonces, en el momento en el que unas suben y las otras ocupan, se crean estas corrientes de convección que nos ayudan o las que serían las responsables de producir el viento. Entonces, si te fijas, físicamente pues tienen una respuesta, ¿no? Con lo que nosotros estamos conociendo actualmente en nuestra clase de física podemos explicar ciertos fenómenos, como lo que es la creación o de dónde se produce el viento. Bueno, cuando hablamos de equilibrio, es relativamente fácil si tenemos un objeto que es simétrico, ¿no? Entonces, si yo tengo un bolígrafo y coloco la tapa en la parte de atrás, pues prácticamente es simétrico. Entonces, lo único que necesito es colocar o encontrar el centro y colocar un punto de apoyo y entonces tendría yo el objeto en equilibrio. Bueno, pero ¿qué sucede si ahora tengo un objeto que no es simétrico del todo, ¿no? Entonces tenemos, como si lo ves, una parte que tiene más masa y otra que tiene menos. Entonces, ¿cómo sé en qué punto tengo que colocar el punto de apoyo para que este objeto esté en equilibrio? Bueno, lo más lógico sería pensar que esté cerca de la parte en la cual tiene más masa, más materia. Entonces, una forma de encontrarlo sería ponerlo entre nuestros dedos y empezar a tratar de unir nuestros dedos. Entonces, en el punto en el cual el objeto o nuestros dedos se junten, sería el punto más cercano al equilibrio. Entonces, si yo coloco el punto de apoyo por esta zona que me marcaron los dedos, yo podría tener el objeto en equilibrio. Bueno, esto no es igual de fácil cuando tenemos una estructura un poco más compleja, ¿no? Pensamos que tengo yo un cinturón y tengo entonces un bolígrafo. Entonces, si yo atoro el cinturón en el bolígrafo, bueno, ¿dónde tendría yo que colocar el dedo para que esto se quede en equilibrio?
Bueno, la primera intuición es colocarlo precisamente aquí debajo donde está el cinturón. Entonces, si yo lo coloco debajo del cinturón, pues el objeto está, como vemos, en equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a alejar cada vez más el punto de apoyo? Ahí. Bueno, pues esto tiene que ver con el centro de masa. Y bueno, ya les dejaré a ustedes de tarea que averigüen el por qué no se cae el lapicero con el cinturón. Bueno, aquí tengo que aclarar, y para darles una pista, es que si quieren repetirlo en casa, el cinturón tiene que ser de un material más o menos rígido. Sí, o sea, un cinturón de tela no les va a funcionar. Tiene que ser un cinturón que sea de un material tipo plástico, tipo imitación piel o piel, ¿no? Algo que sea más o menos rígido para que esto funcione. Bueno, otra de las cosas que podemos explicar con la física que conocemos es cómo se produce la música, ¿no? Por ejemplo, una guitarra, ustedes saben, o sea, han tenido la oportunidad de tener una guitarra, bueno, en las manos o de cerca, es que las guitarras pues suenan diferente dependiendo de la forma que tienen, del material en el cual están hechas. Es decir, aunque tengan la misma forma, si están hechas de una madera diferente, entonces van a sonar completamente diferente, ¿no? Esto porque la música que escuchamos de la guitarra pues tiene que ver con el material en el cual está hecha. Otra de las cosas que ayuda a producir el sonido pues serían estas ondas mecánicas producidas por las cuerdas. Entonces ustedes saben que una persona cuando quiere afinar una guitarra pues empieza ahí a mover estos tornillos, ¿no? Que ayudan a tensar las cuerdas. Entonces, dependiendo de qué tan tensa esté la cuerda, pues va a ser el sonido que se produzca. Entonces, como él quiere un sonido específico, pues le tiene que tener una tensión específica a cada una de las cuerdas. Entonces, si se fijan de cerca en una guitarra, verán que las cuerdas también son diferentes. Entonces hay cuerdas que son más delgadas, unas que son más gruesas, o incluso son de materiales diferentes. Algunas son de plástico, otras son de metal. Y esto es que al variar la densidad o el material del cual están hechas las cuerdas, pues entonces el sonido también varía. Entonces son muchas cosas las que hacen que varíe o que se produzca el sonido en una guitarra. Luego tenemos estas cosas que llaman los trastes, ¿no? Estas líneas de metal que tienen atravesada lo que es el mango de la guitarra. Y si el guitarrista oprime entre ellos, pues va a obtener también diferentes sonidos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que el sonido va a depender también de la longitud de la cuerda. Entonces, cuando el músico lo que hace es oprimir la cuerda, lo que hace es reducir o cambiar el tamaño de la misma. Entonces, al cambiar el tamaño de la cuerda, pues va a cambiar el sonido que se genera. Y bueno, esto a ojo es muy difícil de observar. Pero bueno, gracias a una cámara súper lenta vamos a poder apreciar cómo es que la forma de la onda varía en función de cómo la persona está tocando. Vamos a verlo a continuación. Entonces, si se fijan, vamos a poder ver cómo, o sea, si nos fijamos en una cuerda en específico, cómo es que la onda varía, ¿no? Entonces, las ondas que se producen son las responsables de generar el sonido. Entonces, si se fijan, pese a que ha tocado a veces todas las cuerdas al mismo tiempo, tienen diferentes vibraciones porque, como decíamos, son de materiales diferentes. Y las formas diferentes que estamos observando, pues se debe precisamente a que el músico empieza a cortar la distancia, oprimiendo entre los trastos, y entonces se generan diferentes ondas o diferentes sonidos.
¿Veis? Entonces, podemos explicar cómo es que se produce el sonido o por qué cada cuerda de la guitarra tiene un sonido diferente. Y esto con la física que nosotros conocemos. Bueno, y me preguntarás, bueno, ¿y la ciencia qué? O sea, ¿dónde está la ciencia? Pues efectivamente lo que hacemos es que hemos hecho ciencia. O sea, responder preguntas es lo que se conoce como hacer ciencia. Entonces, siempre que tengamos una pregunta o un por qué y nosotros investiguemos el por qué sucede o cómo sucede, estamos haciendo ciencia. Entonces, la física, como muchas otras asignaturas que tienes, como las matemáticas, como la biología, como la química, pues lo que quieren hacer es responder preguntas. Y al responder preguntas, pues estamos haciendo ciencia. Entonces, la ciencia está involucrada en prácticamente todo lo que tenemos. Y todo lo que tenemos, en algún momento alguien se preguntó, oye, ¿y si quiero hacer esto, qué necesitaría? Entonces nosotros, tus profesores, ¿no? Tus padres o tus maestros, o muchos de tus maestros, pertenecemos a una generación en la cual nosotros pues hemos vivido un cambio, ¿no? Nosotros necesitábamos una cámara, necesitábamos un reproductor de sonido, necesitábamos un teléfono, y todo esto ahora lo tienes tú en la palma de tu mano con el celular, ¿no? O sea, si tú tienes un celular, pues aquí tienes un montón de cosas. Tienes para hacer llamadas, tienes para mandar mensajes, tienes para editar textos, tienes un montón de cosas que eso fue gracias a personas que se interesaron por querer hacerlo mejor, ¿no? En lugar de tener un cacharro enorme para tomar fotos, pues yo quiero tener algo más pequeño y que sea práctico. Y es más, lo voy a conectar a internet y voy a subir toda la información que yo quiera, ¿no? Entonces, gracias a personas que se preguntan el cómo y el por qué, o qué se necesitaría para, pues tenemos el mundo en el cual vivimos, ¿no? Con todas las amenidades que conocemos. Y esto es lo que yo quería llegar como punto final. Es que en esta frase donde dice, si he sido capaz de ver tan lejos, es porque me he puesto sobre hombros de gigantes. Esta frase la dijo Isaac Newton, bueno, la citó Isaac Newton en una carta, donde dice que todos los logros que él tuvo referentes a la teoría de la luz, o sus aportaciones hacia la teoría de la luz, pues lo hizo porque antes que él hubo gente que se dedicó a investigar acerca de eso. Y entonces él pudo sacar sus conclusiones basándose en los conocimientos que otras personas generaron antes que él. Y yo creo que en este momento, ustedes y nosotros, estamos en un punto muy similar. Con toda la tecnología que tenemos actualmente, con todos los avances que conocemos, la inteligencia artificial que ya crea dibujos, que ya crea textos, estamos en un punto en el cual personas antes que nosotros han estado trabajando en eso y ahora a nosotros nos toca levantarnos a hombros de gigantes y pensar qué podemos hacer con todo esto. Bueno, pues espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda o quieres contactar conmigo, bueno, te dejo aquí el enlace a mi canal de YouTube o mi correo electrónico en el cual puedes mandarme la pregunta y entonces yo, en la medida de lo posible, bueno, atenderé a tus dudas. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias y espero que esto lo podamos repetir en algún otro momento. Hasta otra.